Valve, la empresa que está detrás de Steam, acaba de anunciar una consola de videojuegos que compite directamente con la PlayStation y la Xbox. Bueno, por lo menos esa es la idea. Esto la verdad yo no me lo esperaba para nada y parece que se va a lanzar dentro de nada, o sea, a principios de 2026. El precio todavía no se sabe, pero bueno, vamos a hablar de eso porque es muy interesante. En el vídeo de hoy te voy a contar por qué este proyecto es interesante, cómo va a rendir esta consola barra PC que va a sacar Valve, cómo va a ser, qué cosas va a tener, qué le veo de mal, sobre todo qué vas a poder jugar, con qué resolución, etcétera, etcétera, todo esto que solemos hablar aquí en el canal. Vamos a ver cómo se compara con las consolas que existen en el mercado y sobre todo cuál es la idea que hay detrás de este proyecto de Steam. Para empezar, esta que estás viendo aquí es la Steam Machine, es un cubo de aproximadamente 15 x 15 x 15, es bastante pequeñito, de alto sería la mitad de una PlayStation 5 y mucha gente lo compara con la Xbox Series X, de hecho tienen muchas cosas en común, ahora te lo contaré, aunque a mí personalmente me recuerda mucho más al cubo de Next de la empresa de Steve Jobs, aunque es más pequeño que el Next, pero justamente por eso el diseño me parece brutal, me encanta. Y el sistema operativo que trae es SteamOS, que SteamOS básicamente es una versión de Linux. Y si has estado viviendo debajo de una piedra, ahora me preguntarás, ¿cómo que Linux para jugar? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues resulta que Valve lleva años y años invirtiendo en un sistema que hace que Linux sea uno de los mejores sistemas operativos para jugar a día de hoy. Pero esta no es la primera vez que Valve intenta hacer una Steam Machine. De hecho, la primera Steam Machine se presentó en 2013. La idea del proyecto original era hacer un PC que tuviera un sistema operativo propio, SteamOS, que es de donde sale la idea del SteamOS que tenemos hoy en día, también estaba basado en Linux, y la idea es que cualquier empresa pudiese incluso hacer su propia Steam Machine y usar este sistema operativo. Bueno, pues resulta que desde 2014, cuando pasó aquello de la Steam Machine, que la verdad que fue un proyecto que fracasó estrepitosamente, Valve ha estado insistiendo en convertir Linux en un buen sistema operativo para jugar, y lo que ha hecho ha sido invertir en su propia capa construida por encima de Wine que se llama Proton. Proton es increíble. Proton lo que hace básicamente es que puedas correr un juego hecho para Windows directamente en Linux, utilizando de nuevo una capa intermedia, pero está tan bien hecha que muchas veces, gracias al aprovechamiento de recursos que hace Linux del sistema, conseguimos incluso mejores FPS de los que tenemos en Windows. De hecho, es esto así en la mayoría de juegos, lo vamos a ver en breves en un vídeo en el canal que estoy preparando. Así que básicamente sería un PC que trae Linux, por defecto te viene con la interfaz de SteamOS y luego tienes un modo escritorio en el que también lo puedes usar como un PC, pero bueno, está principalmente pensado para tenerlo en el salón y que juegues directamente pues en la tele de tu salón. Aunque aquí, amigos, hay unas cuantas pegas que os quiero contar. Hay muchas cosas que quiero decir, pero vamos a empezar directamente por el hardware porque sé que es lo que vosotros estáis esperando ver. Esta Steam Machine, a diferencia de la Steam Machine antigua, tiene una cosa muy especial y es que realmente ha sido diseñada como cualquier otra consola, o sea, como la PlayStation o como la Xbox o como directamente la Steam Deck. Y es que básicamente han hecho un chip a medida para ella y es un System on a Chip, o sea, un chip en el que tenemos tanto núcleos de procesador, lo que es un procesador genérico de uso general, y núcleos de tarjeta gráfica, que son las Compute Unit. A diferencia de un típico PC de sobremesa, ¿no? Donde tenemos una CPU por un lado y aparte una tarjeta gráfica dedicada que se la pinchamos. Esto limita un poco la capacidad que podemos tener, ¿vale? No podemos tener tanta potencia en un chip de este tipo, pero bueno, justamente vamos a hablar de potencia. ¿Qué CPU tiene? Mirad, son 6 núcleos y 12 hilos de Zen 4, con unos 30 vatios de TDP. Esto básicamente es como un procesador de portátil. Equivaldría al procesador Ryzen 5 7540U, que es un procesador de portátil, ¿vale? No esperéis la potencia de un sobremesa, pero también os tengo que decir que no va a hacer mucha diferencia, o sea, no va a ser un problema para nada ese procesador, porque realmente cuando veáis la gráfica que lleva vais a entender que no es ningún cuello de botella, y a menos que quieras jugar a 200 FPS a algún juego que te lo permita, pues no tiene sentido. O sea, este procesador está correcto para jugar a videojuegos y no hacer nada más, o sea, a la vez, digamos, ¿no? Ahora, si te metes en modo escritorio y quieres editar un vídeo en este aparato, por ejemplo, sí que es verdad que empezarías a tener algún problema, o si quieres usar algún software especializado, sí que no es un PC potente pensado para trabajar, es una consola con una CPU justita para jugar. Y luego tenemos la parte que es la realmente importante en los videojuegos, que es la GPU, la tarjeta gráfica. Aquí estaríamos hablando de 28 Compute Units de RDNA 3. Esto no es mucho, ¿vale? Y tiene un TDP de 110 vatios, que es un TDP que no está mal, pero igualmente no es una gráfica muy potente. Y además, pequeño detalle, al que vamos a volver un poquito más adelante, solo tiene 8 GB de VRAM. GDDR6. Bueno, pues ¿a qué sería equivalente esto si hablásemos de un PC, por ejemplo? Mirad, básicamente sería como una RX 7600. Sería como una 7600, pero un 10% menos, ¿vale? No llegaría a esa potencia. Para ser exactos, tendríamos los mismos núcleos que una RX 7400, pero con la memoria de una 7600, por lo cual irá un poquito más rápido, pero no llegará a la potencia de la 7600. Y además tiene un TDP que está entre las dos, ¿vale? Si quieres una referencia dentro de Nvidia, mira, sería entre una 3060 y una 4070.
4060, algo por el estilo. No llegaría teóricamente, porque habrá que ver cómo funciona, pero no llegaría teóricamente a la 4060. Y algo interesante que me parece que lo pone en perspectiva, sería peor que la Intel Arc B580, que es un poco la gráfica de gama de entrada ahora mismo, ¿vale? ¿Qué significa lo que te acabo de decir, ¿vale? Si no estás muy metido en gráficas y todo eso, yo te lo traduzco. Estaríamos hablando de un PC que no llega a las tarjetas gráficas mínimas de la generación actual, o sea, estaría un poco por debajo de lo mínimo que tenemos hoy en día. Estamos hablando de que estas tarjetas gráficas que te acabo de mencionar están pensadas para jugar a 1080p con los gráficos en medio, por lo cual sí que algún juego lo vamos a poder poner en ultra, vamos a poder jugar en alto, pero realmente el punto óptimo sería 1080p preset medio, ¿vale? Para este tipo de tarjetas gráficas, para ir cómodos, sobrados de FPS y jugar bien. Aquí tenemos la ventaja de Linux que nos va a ayudar un poquito, ¿vale? Pero ya estáis viendo que es un PC gaming gama de entrada, de batallita. Y lo más interesante, ¿cómo se compara esto con una consola? Pues sería bastante parecida a la PlayStation 5 normal y corriente. Si hiciéramos una escala de potencia, la PlayStation 5 Pro ahora mismo es la más potente de todas, seguida teóricamente por la Xbox Series X. El tema es que la Xbox Series X también tiene una frecuencia más lenta, pero sería la segunda más potente, y luego tendríamos la PlayStation 5 y esta nueva Steam Machine, y por debajo la Xbox Series S. Por debajo ya tendríamos directamente la Steam Deck y por debajo de la Steam Deck la Switch 2. ¿Qué tanta diferencia tiene con la PlayStation 5 Pro? Bueno, para que te hagas una idea, la Pro tiene 60 Compute Units, que serían un poco los núcleos dentro del mundo de gráficas, ¿vale? Para hacerte una idea, cuantos más mejor. Y la Steam Machine tiene 28. Me gusta esta medida de los Compute Units porque es mejor que los teraflops, ¿vale? Los teraflops son un número de marketing que usan a veces para hinchar números. Y comparada con la Steam Deck, que la Steam Deck es un producto brutal, pero sí que es verdad que está un poco limitadita en potencia. Estamos hablando de que la Steam Deck tiene 8 Compute Units con unos 4 o 15 vatios, mientras que esta Steam Machine tiene mucho más, por lo cual tenemos una mejora importante, que al final es un poco lo que ha visto Valve, ¿no? Ellos vieron que venden la Steam Deck, que mucha gente la conecta a la tele, que la usa para jugar en el salón, y por qué no resucitar aquel concepto de Steam Machine y, bueno, pues sacarla a la venta, ¿no? Ya que tanta gente está conectando las consolas directamente a la tele para jugar con ellas. El problema es que por muy mejor que sea esta Steam Machine respecto a la Steam Deck, sigue sin ser un aparato para jugar a 4K. ¿Se podrá jugar a 4K con esta Steam Machine? Se podría jugar a 4K pero usando rescalado, lo cual hoy en día ya es normal, ¿vale? En cualquier ordenador, incluso cuando tú juegas a 4K, vas a utilizar el DLSS o el FSR, que es al final una técnica de rescalado muy buena, se ve muy bien el juego, pero bueno, la vas a utilizar porque realmente vale la pena. El beneficio es muy alto y la diferencia no se nota, o sea, los rescalados de hoy en día son buenísimos. ¿Qué pasa? Primero es FSR, no es DLSS, ¿vale? Sí que es verdad que el FSR se ve bastante bien, pero no tiene ese nivel de calidad que tenemos en Nvidia con el DLSS. Al final es una tarjeta gráfica de AMD. Ese es el primer punto, que bueno, podemos vivir con ello. Y el segundo punto más importante es que, como os decía, según las pruebas que hemos hecho nosotros en el canal, este tipo de tarjetas gráficas en este rango están pensadas para jugar a 1080p en medio. ¿Qué significa eso? Que si juegas en una tele 4K vas a tener que hacer un buen rescalado, o sea, vas a tener que jugar con FSR en equilibrado o performance, lo cual hace que la calidad de imagen baje bastante. Gráficos en medio, FSR en performance o equilibrado, según cuánto te importe que se vea todo súper fluido. Por ahí va la cosa. Esto a mí personalmente no me parece del todo mal. Al final los gráficos van a ser parecidos a los que tenemos en una PlayStation 5 y al final Valve va a trabajar seguramente con los desarrolladores para que ajusten los juegos y vayan perfectos en su consola, que al final es la gran ventaja de Valve, ¿no? Que tiene una relación muy cercana y muy fuerte con los desarrolladores, y esto no es un producto random de nicho que nadie le importe. O sea, yo creo que va a tener un impacto grande. Con la Steam Deck, por ejemplo, poco a poco los desarrolladores han ido creando un modo Steam Deck, hasta el punto de que hoy en día casi todos los juegos funcionan bastante bien en la Steam Deck. Bajando mucho los gráficos, sí, pero funcionan bien, los puedes jugar. El problema grave que le veo a todo esto son los 8 GB de VRAM. A mí me llama la atención que Valve está hablando de que por un lado tenemos la RAM del sistema y por otro lado la VRAM de la gráfica. Esto es interesante porque significa que las RAMs no son compartidas. O sea, tenemos GDDR6 directamente para la tarjeta gráfica, como pasa por ejemplo en la PlayStation. Lo que pasa es que 8 GB en 2025, de verdad chicos, que son justos. Estamos hablando de juegos como The Last of Us, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Avatar, Cyberpunk 2077, son juegos que cuando juegas con menos de 8 GB de VRAM las cosas se ponen un poco raras, ¿vale? Hay popping, hay texturas que no se ven del todo bien, se nota mucho el streaming de texturas que van cambiando de calidad, sobre todo en Cyberpunk, hay microtirones en algunos juegos incluso, como por ejemplo en Starfield. Digamos que para jugar a 1080 en medio está bien, y entiendo también que hayan tomado esta decisión por un tema de abaratar los costes de la consola, porque al final, quieras o no, la memoria es una de las
piezas más caras de todo el ordenador. De hecho, creo que es un momento muy malo para sacar esta consola, porque justamente estamos entrando en una crisis muy grande de memorias, tanto de almacenamiento como de RAM. Y esta no es una cosa que vaya a ir a corto plazo, o sea, realmente es un gran problema que tenemos de fabricación, porque las empresas están invirtiendo mucho en inteligencia artificial y para la IA al final necesitas una gran cantidad de memoria. Entonces, al comprar tantísimo hardware, pues nos vamos a encontrar con que nosotros, los consumidores finales, pues no tenemos tanto acceso a memoria y eso hace que los precios suban una barbaridad. Ahora mismo, en noviembre, estamos en un 175% de subida de precio en las memorias, lo cual nos indica ya un poco lo que va a pasar. Esto ya lo vivimos con las criptomonedas 2 veces, lo vivimos con la crisis de chips, de la escasez. La cosa se va a poner complicada si es que algún día las memorias vuelven a costar lo que han costado antes. Por lo cual entiendo la decisión de los 8 GB de VRAM, o sea, al final les permite que el producto sea un poco más barato, pero creo que está justito, ¿vale? Luego lo que es el producto en sí me parece precioso. O sea, el diseño es muy guapo. Estamos viendo aquí acero estampado. Me gusta que el chasis, por lo menos por lo que parece en las fotos, es totalmente de metal. Menos la parte frontal, que claramente es de plástico. Ellos, por lo que dicen, han hecho muchísima experimentación en cuanto a flujo de aire, por lo cual a la consola no le va a faltar aire por ningún lado. Incluso según ellos, aunque la pongas mal, o sea, está pensada como un túnel de viento. Y por eso os decía antes que me recuerda mucho al diseño de la Xbox. La Xbox, cuando la hemos desmontado en el canal, tenía un parecido bastante grande con esto que estáis viendo aquí. Básicamente es un cubo que es un disipador gigante, que abajo tiene una pequeña PCB. Aquí estará el System on a Chip, que combina pues este procesador con la tarjeta gráfica. Y podemos ver aquí también en la parte de atrás que tenemos una pequeña PCB dedicada, donde hay puerto de red, 2 puertos USB, un HDMI, un DisplayPort para conectar con tu ordenador, lo cual me parece genial, y un puerto USB-C. Aquí podéis ver que hay 4 heat pipes bastante gordos, por lo que parece, 2 de un lado, 2 de otro. Y por otra parte, como podéis ver, trae un SSD de los pequeñitos, o sea, un M.2 2230, pero también tiene la posibilidad de ponerle un 2280, uno de los grandes. Vemos también por aquí una fuente Chicony, que es la típica marca que hace todos los cargadores de portátiles. Y directamente, como podéis ver, tenemos un enchufe a corriente sencillo. No tenemos fuente de alimentación externa como un portátil ni nada por el estilo. Es como una consola, o sea, la fuente de alimentación está dentro. O sea, básicamente han hecho una consola. O sea, el hardware que estoy viendo, el nivel de hardware de desarrollo es un hardware de consola. En la parte frontal tiene 2 puertos USB más, tenemos una ranura y tenemos una barra LED que, por lo que dice Valve, va a servir para distintos usos, para indicarnos distintas cosas, desde el progreso de descarga de un juego a, bueno, otras cosas. Sin duda es eso, es un hardware desarrollado a medida, tiene una pinta brutal y la verdad tengo muchas ganas de probarlo y de desmontarlo, o sea, me encantaría. El frontal se puede cambiar, por cierto, no se sabe si Valve va a vender realmente los frontales, pero aquí podemos ver uno que está hecho con tinta electrónica que nos da datos directamente de la temperatura, CPU, etcétera. Y esto es interesante, ¿vale? Porque podemos ver ahora mismo las revoluciones del ventilador, que son 800, no son muy altas, y la temperatura de la CPU, que son 32 grados. Y luego también te van a dar la opción de poder imprimirte tú mismo tu propio frontal, que aquí estoy seguro que el mod más guapo que se va a poder hacer de esta consola va a ser directamente un Companion Cube de Portal. Aquí las posibilidades son infinitas. La verdad que me parece muy guapo estéticamente, ¿eh? Creo que es un producto muy bonito, con ese frontal magnético que te lo puedes personalizar, no sé, me gusta mucho la verdad. Lo que me parece un poco raro, pero que creo que también lo han hecho por abaratar un poco costes, es que viene con Wi-Fi 6E, lo cual está bien, pero realmente para que sea un poco más a prueba de futuro, lo normal hubiese sido que venga con Wi-Fi 7, ya que todas las placas base hoy en día vienen con Wi-Fi 7. Es el último estándar y además te permite tener una transferencia de datos brutal, por lo cual creo que en una consola que va a estar pensada para jugar a videojuegos de PC, creo que puede tener mucho sentido, ¿no? Esto no lo veo tan bien, el tema del Wi-Fi 6E. Pero no solo han presentado la Steam Machine, también han presentado 2 cositas más. 2 cositas que a mí me entusiasman un poco menos, pero que seguramente también me las compraré. La primera es el mando de Steam. A mí personalmente me gusta mucho el mando Elite de Xbox, incluso algún otro mando como el de Asus o los SCAF, aunque bueno, a mí yo soy fan del mando de Xbox de toda la vida, es el que uso yo para jugar en el sofá. Personalmente este mando me parece muy aparatoso y no le veo mucha ventaja, pero bueno, la idea aquí es imitar un poco lo que tenemos, aparte de en el primer Steam Controller, lo que tenemos en la Steam Deck, que son un par de touchpads en los laterales que nos permiten movernos más fácil usando un cursor, o sea, como si estuviéramos en un portátil o en un ordenador, para aquellos juegos que no soportan directamente el juego con mando. Esto yo no lo he probado mucho porque no me llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, es cuestión de ver qué tal y en qué juegos realmente se aprovecha. También tiene giroscopio, por lo cual podemos jugar directamente moviendo el mando. Eso me parece bien, también lo tenemos en la Steam Deck. Pero sobre todo me ha gustado que sí que es verdad que la consola tiene su antena de Bluetooth y su chip de Bluetooth, pero aparte tiene integrado el chip para conectar directamente con el mando a 6 GHz, lo cual le permite tener una latencia bajísima. Y eso la verdad me gusta mucho, porque yo tengo la Xbox con el mando Elite y la verdad que un poquito de latencia hay, ¿eh? Mira que la Xbox
tiene un chip de baja latencia y en teoría la latencia es bastante baja, pero un poquito de latencia hay. Yo creo y espero que esta va a ser más baja todavía con este controlador y con este chip de Valve, porque al final vienen del mundo de PC, donde realmente los jugadores de PC estamos obsesionados con la latencia. El mando es opcional, lo puedes comprar junto con la consola o no, ¿vale? Esto depende de ti, seguramente porque tenga un precio un poquito elevado. Y otra cosa que me parece súper interesante son las Steam Frame, que son unas nuevas gafas de realidad virtual. En su momento compré las Valve Index, me gustaron mucho, pero no las usé tanto como me gustaría, porque básicamente para usarlas tenías que empezar que si con el cable ese que te salía de la nuca, poniendo los dos sensores para que te capturen el espacio. Era bastante engorroso y bastante complicado. Además, estabas todo el rato cambiando las pilas de los mandos, o sea, era un engorro total, o sea, te usaba todos los puertos USB del PC, un desastre. Y por eso al final no las acabé usando demasiado. No me llega a pasar ni siquiera el Alix, imaginaos. Bueno, pues estas nuevas gafas tienen un rollo totalmente distinto. No llevan ningún cable, son totalmente inalámbricas, o sea, conectan con el PC utilizando un dongle de 6 GHz, lo cual me parece brutal. Y además tienen una cosa especial que no termino de entender, y es que llevan un procesador de móvil, llevan un Snapdragon 8 Gen 3, lo cual es normal, al final que vas a poner en estas gafas tiene que ser un procesador de este tipo, pero también llevan SteamOS, o sea, llevan el Linux de Valve adaptado para correr directamente en las gafas. ¿Para qué va a servir este sistema operativo directamente en las gafas con esta potencia? La verdad es que no lo sé, o sea, ¿podrás jugar a los juegos directamente en las gafas? Esto me parece un poco raro, porque al final los juegos que tenemos en Steam y que jugaremos en el SteamOS son juegos de PC, que están compilados para jugar en x86, o sea, en una arquitectura de PC, y esto es una arquitectura de móvil, así que no sé muy bien cómo funcionará la cosa, la verdad. Pero bueno, también le podemos conectar una tarjeta de expansión, por lo cual está pensada para aumentar el almacenamiento, y esto no tendría sentido si no pudiéramos jugar directamente en las gafas. O sea, van a ser más parecidas a las MetaQuest con su propio sistema operativo, van a ser standalone, o sea, te las pones, te las llevas y funcionan por sí mismas. Pero tengo bastante curiosidad de cómo va a funcionar esto, la verdad. Traen unos mandos que tienen muy buena pinta, también inspirados un poco en el mando de Xbox. Y otro factor interesante es que utilizan Foveated Rendering, que esto, bueno, es algo que ya están haciendo la mayoría de VRs del mercado, incluso la PlayStation VR, que es que según donde miras tú, renderizan esa parte de la pantalla con más calidad, porque el ojo humano pues tiene más resolución justo en la parte donde estás enfocando, ¿vale? Que esto lo explicamos en un vídeo ya. Pero bueno, esta tecnología básicamente te hace eye tracking, mira hacia donde estás mirando y va cambiando la resolución. Y esto le permite dos cosas. La primera, ser más potente para lo que está corriendo en las propias gafas, y segunda, aprovechar ancho de banda, ¿vale? Porque cuando enviamos una señal de vídeo directamente a las gafas, si podemos optimizar la transmisión para que solo esta parte sea como si estuviéramos jugando a 4K, por ejemplo, y el resto es como si estuviéramos jugando a 720, pues eso lo que hace es que la transmisión inalámbrica tenga muchísima más calidad visual, o por lo menos eso es lo que tú crees, porque lo que tú miras se ve perfecto. Bueno, ¿qué me parece todo esto en general? A ver, como toda tecnología nueva y producto nuevo, tengo un hype de probarlo que no me aguanto, ¿vale? Esto para empezar. Cuando lo pruebe y lo tenga en mis manos, podré hacerme una idea mejor de cómo funciona. Y lo que más me preocupa así de entrada es, en una Steam Deck la potencia es bastante limitada y los juegos no se ven tan bien, pero tú lo aceptas al final porque es un aparato que te lo llevas en la mochila y lo puedes sacar en cualquier sitio y jugar en cualquier parte. O sea, tiene pros y contras. Y también es verdad que la resolución de la pantalla de la Steam Deck no es muy alta y al final acabas jugando con rescalado. Pero no pasa nada porque la pantalla es muy pequeñita y dentro de lo que cabe los juegos se ven muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando llevas esto a la tele de tu salón en 4K? O sea, tienes una pantalla que te enseña hasta los poros de la piel de los actores. O sea, estás viendo la imagen en una pantalla que le saca todos los defectos. ¿Cómo se van a ver los juegos ahí? ¿Realmente se van a ver bien? ¿Se van a disfrutar bien? En principio, si tú lo que quieres es jugar a videojuegos, seguramente sí. Si no te fijas tanto en los gráficos, pues al final te lo vas a pasar bien de todos modos, ¿no? Pero sí que para los que sean un poco más entusiastas y quieran calidad y fidelidad de PC, creo que van a echar un poco de menos tener más potencia. Ahí es donde entraría pues un Lenovo o seguramente un Asus, sacando una ROG Machine, un Republic of Gamer con una potencia brutal, pues podría llegar a tener sentido. Pero evidentemente todo esto dependerá del precio que tenga. O sea, si es muy barata, pues de cabeza, ¿no? Y si tiene un precio muy parecido al de un PC, pues yo creo que mucha gente va a preferir comprarse un PC. Estamos hablando que un PC con estas características está entre unos 800 y 1000 euros sin contar la mano de obra, ¿vale? Por lo cual probablemente el precio sea más parecido al de una PlayStation Pro que al de una PlayStation normal. Pero bueno, este producto tiene muchísimo sentido para Valve y yo me alegro muchísimo por ellos que hayan sacado adelante este proyecto. Me mola mucho y lo que me gusta también es la filosofía abierta de Valve. O sea, tú este aparato no solo lo puedes usar en modo escritorio y usarlo como un PC, sino que también le puedes instalar Windows y usarlo como un PC, cosa que con una Xbox o con una Play, que podrías en teoría perfectamente hacerlo, no puedes hacer. Yo me vuelo viendo lo que vale la Steam Deck
que este producto va a rondar los 800 euros. Esto es lo que yo me vuelo. Y sobre todo con la crisis de la memoria. O sea, yo creo que esto ha sido un hachazo para Valve increíble. Evidentemente los chips ya los tendrán totalmente comprados, pero esto hará seguramente que el suministro no sea tan estable, o que suban de precio, o que no puedan traer todas las consolas que ellos quieren. O al contrario, a lo mejor tienen un suministro de chips brutal y tiene mucho sentido comprar una Steam Machine porque los PCs están carísimos. También puede pasar eso. También puede ser algo que juega a favor de ellos, ¿no? Pero yo creo que también tiene un uso brutal, que es el que yo le voy a dar seguramente, y es que yo ahora mismo en mi salón tengo una Xbox Series X. ¿Para qué uso la Xbox Series X? Para conectarme a mi ordenador y jugar en remoto desde el ordenador que tengo en la planta de arriba. O sea, yo en la planta de arriba de mi casa tengo un PC gaming muy potente, ¿vale? Para jugar a videojuegos, y lo que hago es encender la Xbox y con la Xbox retransmito la señal de mi PC, ¿vale? Por red. La Xbox se conecta a mi PC y me transmite la imagen a 4K 60. Y ahora, por ejemplo, estoy volviendo a jugar Alan Wake 2 y juego con los gráficos al máximo, con Ray Tracing a tope, etcétera, etcétera. Pero no siempre. Hay veces que simplemente enciendo la Xbox y juego al Dead Cells, porque me gusta mucho el Dead Cells. Sigo jugando aún a día de hoy. Entonces también le veo un poco este doble uso, ¿no? De no solo tenerla como un ordenador con el que jugar, sino también como un transmisor que te permite jugar algún juego ligero de vez en cuando, o directamente conectarte a tu PC y jugar a tus juegos AAA desde el salón, para aquellos que sean un poco más enfermitos como yo y lo quieran tener todo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que esta vez es distinta de la primera que Steam sacó una Steam Machine, porque esto es un producto con cara y ojos, porque tenemos un System on a Chip bien desarrollado y porque es una época muy distinta. Hoy en día la mayoría de juegos tiran de rescalado. Los juegos con gráficos ultra potentes empiezan a ser un poco de nicho, o sea, la gente juega mucho a juegos indie, juegos que no piden tantos gráficos. Además de eso, el hardware es más potente que nunca y jugar sobre todo a 1080 es más fácil que nunca y más barato que nunca. Pero sobre todo, el gran trabajo que ha hecho Valve todos estos años para llevar Linux a donde está en el mundo del gaming, por fin les está dando frutos. Porque la verdad que en su momento me pareció un poco Don Quijote ver a Gabe Newell persiguiendo gaming en Linux, no le veía ningún sentido. Y a día de hoy veo que fue una jugada maestra por parte de Valve y me alegro muchísimo, la verdad, que les haya salido bien. Primero con la Steam Deck, y estoy seguro de que este producto quizás se queda como algo de nicho, pero éxito va a tener. Y sobre todo creo que tiene mucho sentido desarrollar hardware para Valve, porque es verdad que ellos son desarrolladores de juegos, aunque no mucho, ¿vale? Porque sacan un juego cada muerte del Papa y van haciendo cositas, pero no tienen mucha prisa. Son la tienda de juegos de PC más grande del mundo, y eso, quieras o no, pues es algo bastante importante, pero quitando eso no tienen ningún factor diferencial, o sea, no tienes ningún aliciente aparte de ese para comprarte un juego en Epic Games o en Ubisoft, y al final, de alguna manera, introduciendo este tipo de cosas como la Steam Deck o como la Steam Machine, están reforzando el ecosistema, ¿no? Están de alguna manera dándote un extra para entrar en el mundo de Steam y comprar los juegos directamente en Steam, ¿no? Un poco como hace Sony o Nintendo o Microsoft, por otro lado, que la Xbox pues no ha ido demasiado bien en esta generación. Así que nada, gente, yo con muchas ganas de probarla. Espero que este vídeo os aclare un poco las cosas, que hayáis entendido un poquito mejor de qué tipo de producto estamos hablando, de qué precios podemos esperar, y en cuanto salga pues la veréis aquí en el canal. Si te ha gustado este vídeo, déjame un manito para arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo.